Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. Estamos una vez más aquí en nuestro programa Charlando con, y en esta ocasión nos encontramos con nuestro amigo Salim Hasir, quienes ya ustedes conocen. Y antes de presentar a Salim Hasir, primero quiero darle la bienvenida a los nuevos miembros del canal, agradecerles el aporte que están haciendo, agradeciéndoles porque entienden el trabajo que hacemos y que es por ello que hemos puesto estas suscripciones como una forma de colaboración. No es que estamos haciendo como en cierta ocasión alguien dijo por ahí, de que estamos como las iglesias. No, esto es voluntario. El que quiera hacerlo, colaborar con el canal, se les agradece. Muchísimas gracias a los que se están uniendo. Salim, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Salim. Salim, ¿cómo estás? Hola William, muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a tu espacio, a estar con tu audiencia y bueno, un tema interesante que tenemos para hoy, para dilucidar un poco más todo este tema de Jesús, ¿no? El Mesías, Jesús, cómo lo percibe la religiosidad y bueno, y realmente qué es lo que ocurre, ¿no? Basados en los textos y en las traducciones más antiguas de todos estos eventos. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, tú sabes que tú eres parte de esta casa, de la casa de Despierta, este es el tiempo. Y sí, este va a ser un tema súper candente porque va a haber encontronazos, hasta quizás entre nosotros mismos. Pero lo más importante es lo que el público se lleve. Porque eso es lo más importante, que el público tenga un abanico de opciones para lo que hacemos, que es investigar y la búsqueda de la verdad, porque más que todo estamos enfocados en esta búsqueda, de no creernos lo que nos dijeron, no tragar entero en todo y bueno, vamos a analizar este tema que, como les dije anteriormente, es un tema súper caliente y sería si Jesús en realidad fue el Mesías de Israel. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, Mesías de Israel está claro que no, porque incluso dentro de ese mismo pueblo nunca lo reconocieron, ya vimos lo que le hicieron. Desde la perspectiva de ellos estaban esperando otro personaje, lo siguen esperando, tienen sus profecías, tienen los parámetros que ellos tienen claro que ese personaje debe cumplir. Por lo tanto, la conclusión evidente es que Mesías hebreo, Mesías judío, no lo fue. Eso es una realidad. Ahora lo que vamos a comenzar a profundizar es si realmente Jesús representa la figura de lo que todos conocemos como un Mesías, ¿no? Aunque Mesías sabemos que es un término más asociado al judaísmo, que traduce ungido, pero vamos a ver si Jesús realmente, su intención era cumplir ya no el tema de un Mesías hebreo como tal, sino un Mesías para la humanidad o algún tipo de Mesías. Exacto. Eso va a ser interesante. Sí, esto va a estar súper interesante. El programa, como ya habíamos quedado fuera de cámara, lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte va a ser transmitido o puesto aquí en el canal de Despierta, este es el tiempo. La segunda parte va a ser en el canal de Flecha Antigua, así que cuando termine este programa vayan corriendo para el canal de Salim, que ahí va a salir la segunda parte de este tremendo programa. Salim, creo que vamos a usar algunos textos bíblicos que mencionan a Jesús, o según la religión, mencionan a Jesús como el Mesías esperado por Israel. Y vamos a tratar de desentrañar en esta parte del programa estos textos, pero desde la parte histórica, desde la parte cultural, desde la parte lingüística, ¿verdad? Y luego en tu programa vamos a ver realmente cuál es el papel que vino a ejercer Jesús, la función y por qué no es el Mesías de Israel. Entonces traemos algunos textos para irlo desmenuzando un poquito. No vamos a hacerles el trabajo completo. Nosotros les traemos algunos textos y ustedes en sus casas buscan donde ustedes crean que hay alguna profecía de que habla de que Jesús es el Mesías. Fíjense el término que estamos usando. No estamos desmeritando el trabajo de Jesús, sino que estamos hablando de que Jesús haya sido el Mesías esperado por Israel. Y uno de estos textos
se encuentra en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y lo vamos a compartir con los televidentes. Lo estoy compartiendo por acá. Sí, acá se ve que estás compartiendo la pantalla. Ok, y vamos a leer este texto. Pero antes de comenzar a leer, necesitamos obligatoriamente leer el versículo 1 para poder entender la historia que está experimentando en este momento el escritor. Y una vez hecho esto, vamos a estar seguros de que la visión que se llevará el que esté escuchando o el que esté viendo este programa, se llevará una visión un poco más amplia, más inteligente, más clara. Y lo primero que debemos entender, y es lo que hemos dicho siempre en nuestros canales, de que vamos a tomar todos estos textos como si fuesen reales. Ya sabemos de que la Biblia ha sufrido lamentablemente a través de sus traducciones un montón de manipulaciones, la pobre, la han hecho un desastre, pero han dejado algunas palabras claves, ¿verdad? Que deben tomarse en cuenta, pero yéndose también comparándolas con el original. Vamos a entender un poco el contexto. Lo primero que hay que conocer quién fue el profeta Miqueas. Este fue un profeta de origen campesino de finales del siglo VIII, como en el 720 a.C., proveniente de Mocheret, una pequeña aldea de la fértil llanura de Cefela, a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Y el nombre hebreo es Mijaj, que significa quién es como Yahvé. A pesar de este libro, que se dedica solo a repartir juicios a los reinos del norte y del sur, debemos también recordar de que en este tiempo, o unos años antes, este profeta presuntamente vio cómo el ejército sirio hizo desastres, o sea, diezmó al reino del norte. Entonces, en la mayor parte de este libro vemos que el profeta declara juicios al reino del norte por lo que él llama idolatría y otras cosas, mientras que al sur y otras cosas también, mientras que para el sur, en este libro de Miqueas es todo también juicios y castigos. Miqueas ve una esperanza o una luz en medio de las tinieblas, y él percibía que un grandioso Dios que gobernaba sobre todas las cosas iba a ayudarlos en un momento de angustia, ¿verdad? Entonces, podemos ver, si ya vamos y tocamos el texto, vamos a ver lo que dice el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. En el contexto vemos de que el pueblo o la ciudad de Judá o de Belén está siendo sitiada por el ejército asirio. Ellos están temerosos, y en este momento el profeta lanza una palabra o lanza un clamor y dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí estamos leyendo una traducción que nos deja entender así a simples rasgos lo que nos ha dicho las religiones todo el tiempo, de que aquí se está hablando de una profecía que habla del nacimiento de alguien como un Mesías que vendrá y que se le adjudica este título a Jesús. ¿Qué puedes ir ampliando con respecto a esto, Salim? Bien, con respecto a lo que mencionabas sobre Miqueas, Miqueas es un profeta menor de los 12 del Antiguo Testamento. Tiene un menor rango, los mayores son Ezequiel, Isaías, Daniel y Jeremías.
Y se les considera profetas menores porque primero el contenido profético es mucho más corto, son profecías que no son tan extensas como la de los mayores. Y en este caso, como tú lo decías, se utilizan varias citas de algunos de estos profetas, sobre todo Isaías, en este caso Miqueas, también Malaquías, para encajarlas con ciertos símbolos de la vida de Jesús, como por ejemplo en este caso el hecho de que Jesús nace de Belén, se convierte en un caudillo, ¿no? En un líder para el pueblo de Israel, o por lo menos para una parte, que consideraron en su momento que Jesús era el Mesías hebreo, el Mesías que estaban esperando. Porque es cierto que parte del pueblo judío así lo consideró. Aún lo siguen considerando. Hay una parte del pueblo que aún cree que Jesús sí fue su Mesías. Entonces, en esta cita, claro, se toma esa parte que dice desde el versículo 2 hasta el versículo 3 más o menos, o no, básicamente el versículo 2, cuando habla de que de Belén, que es pequeña, una ciudad pequeña, se levantará de ella uno que será Señor de Israel. Esto lo utiliza el cristianismo para decir que ese fue Jesús, o que eso se cumplió en el tiempo de Jesús, porque Jesús nace en Belén, se convierte en un líder, en un caudillo, y evidentemente nace allí en lo que es dentro del pueblo hebreo. Ahora, cuando uno lee la cita completa, evidentemente aquí está hablando de un proceso militar, un sitio, ¿no?, sobre la ciudad de Belén, y Miqueas hace un clamor para pedir a Dios, por así decirlo, que se levante alguien, un líder, que les ayude en esa situación. Entonces, eso es lo que el contexto histórico nos muestra, y ahorita, bueno, tú también nos vas a hablar del tema de la traducción, para ver si es correcto ese enlace que se hace desde el cristianismo, bueno, ni siquiera del cristianismo, desde el mismo evangelio se toman estas citas para mostrar, ¿no?, de que Jesús habría cumplido con eso que aquí se está diciendo. Así es, Salim. No viene ni siquiera del mismo cristianismo, porque el cristianismo fue mucho, pero mucho después, ya 300 y pico de años después de la resurrección, muerte y resurrección del Cristo. Viene de, más que todo también, ahí, aparte de la mala traducción que se nos ha entregado, que nos ha llegado, también hay un empujón que da la teología, ¿verdad?, que se encarga de darles respuesta a todas aquellas cosas que ellos ni siquiera entienden. Pero vamos a retomar nuevamente el texto para poder seguir entendiéndolo. En lo que más o menos yo he estado investigando y estaba diciendo anteriormente, cuando aquí el profeta está diciéndole a su gente, al pueblo: reúne ahora tus tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, con una vara le pegarán en la cara al que gobierna de Israel. Y aquí el profeta está queriendo decir, en mi opinión, ¿verdad?, de que Israel debe reunir a sus tropas, porque el ejército asirio ha llegado hasta las puertas de Judá para amenazar el reino del sur. Para este momento, si leen el libro completo, el reino del norte ya está totalmente destruido. Y es lo que se ha venido diciendo siempre. Las batallas que ganaba este pueblo era siempre contra su familia, o sea, pueblos pequeñitos. Cuando le tocaba enfrentarse con naciones de verdad, siempre eran diezmados y suplicaban por ayuda. El profesor César Silva, del Instituto Limud, explica que siempre que los escritores, cuando escriben, lo hacen envueltos en un contexto, y que no es lo mismo escribir en momentos de abundancia que en momentos de enfermedad, en momentos de alegría o en momentos de tristeza. Y este es uno de los casos. El escritor está escribiendo en un momento de gran tensión y desesperanza, o una situación vital, que para él en este momento es una situación de vida o de muerte. Los escritores bíblicos, muy a pesar de que nos hayan dicho que lo que escribían eran inspirados por Dios, realmente ellos lo que estaban era influenciados por diferentes situaciones por las que estaban pasando ellos o el pueblo. Y que conste, repetimos,
Lo mismo que siempre decimos, hagamos de cuenta que lo que está escrito aquí es verdad. Para que después no queden dudas y hayan personas por ahí que digan, pero ustedes creen todo lo que dice el libro. No, nosotros estamos tomando en cuenta de que lo que está diciendo ahí, lo estamos haciendo un suponer de que es cierto. El escritor, si ponemos atención a sus palabras, está afectado por lo que está ocurriendo y también tiene temor a lo que está pasando afuera de los muros de la ciudad. Por lo que creemos que el texto está escrito y marcado por el temor que siente el escritor y por la esperanza que él trata de darle a su pueblo. Y él confía que su Dios aparecerá de algún lado y les va a ayudar. Cuando vamos y leemos el texto que tenemos enfrente, esta traducción, vamos a ver algunos detalles que van a llamar la atención. Y es, por ejemplo, cuando dice Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias. Cuando vamos al texto original, vemos de que la palabra familia no aparece por ningún lado, y esto era lo que yo le decía a Salim. En las traducciones, o los traductores tratan de hacer un enlace en su traducción para que se crea de que se está hablando, en este caso, de Jesús como Mesías que está esperando el pueblo, Mesías. Pero aquí si vemos, dice de que se está hablando de millares, no de familias. No se menciona la palabra familia por ningún lado. Otra palabra que debe llamar la atención es cuando dice de que él dice el que será Señor en Israel. La palabra Señor tampoco aparece. Lo que aparece es la palabra gobernante o caudillo, un dominador, ¿verdad? Un gobernador, un tirano, alguien que tenga poder militar o político. De eso es de lo que se está hablando. Y rematan... No, pero también ahí salía dentro de los sinónimos, salía la palabra Señor también. Sí, pero ellos ponen, mira cuántas palabras hay. Sí, hay la pronunciación es machal, pero la definición es gobernar, o sea, un gobernante. Pero sí, ellos usan de las últimas, convenientemente, ¿verdad? Ahora, ellos rematan cuando dicen de que sus salidas son desde el principio de los días, desde la eternidad. Si nosotros entendemos, nosotros debemos entender algo. Nosotros aquí en Occidente tenemos la palabra eternidad. Su significado es algo que no tiene principio no tiene fin. Pero en el contexto hebreo, arameo, de aquellos hombres antiguos, esa palabra eternidad no existía. La palabra que se usa aquí es olam. Y aunque nos las han traducido como antigüedad, eternidad, eternamente o eterno, hay escritores o hay lingüistas, como lo mencioné anteriormente, César Silva, como el mismo Mauro Viglino, que dice se enfatizan, no se debe traducir ni como eternidad, ni como eterno, ni como mundo. Se está hablando de un tiempo que nadie conoce, como por ejemplo, cuando yo digo, lo que hablábamos recientemente, Salim, sobre nosotros hablamos sobre el tiempo en que hablamos de los neandertales, de los hombres antiguos, del Adán antiguo, de los hombres que que fueron puestos en el planeta. A ese tiempo se refiere, un tiempo que nosotros no conocemos, que sabemos que estuvieron, pero nosotros desconocemos ese tiempo, ya sea un tiempo en pasado o un tiempo en futuro, pero no significa que sea algo eterno, es un lugar o un tiempo desconocido. Eso es lo que significa realmente la palabra olam. Y lo que está aparentemente queriendo decir aquí el profeta, déjeme ponerle otra vez el profeta está queriendo aparentemente decir de que
Él está clamando por un personaje que venga y lo salve en ese momento de angustia, y que aparezca de algún lugar desconocido, pero que aparezca y los defienda. Creo que es a eso a lo que se está refiriendo el texto. Sí, ahí es cierto algo de lo que estamos reflexionando sobre todo desde el punto de vista del cristianismo, porque aquí estamos cuestionando la visión, ¿no?, que se ha tenido de Jesús. Así es. No solamente del mundo hebreo, sino desde el mundo cristiano, y las formas que ellos utilizan para sustentar esa figura o esa percepción que ellos tienen de Jesús como Mesías. Como mesiánico. Entonces, claro, ellos lo perciben como una figura mesiánica y han utilizado citas para hacer encajar eso. Uh-huh. Ahora, el punto aquí es, las citas a nivel profético, ¿no?, por ejemplo, que se enlazan en el Nuevo Testamento como esta, para mostrar que ciertos aspectos de la vida de Jesús sucedieron como se había anunciado cientos o miles de años atrás, y mostrar de esa forma que el nacimiento de ese ser y lo que ese ser iba a ser proféticamente estaba advertido. Eso es una cosa, y eso no quiere decir que Jesús haya representado la figura mesiánica que los hebreos esperaban o que los cristianos hoy perciben. Uh-huh. Entonces, hablando de esta cita, hay varias cosas que yo aquí analizando y escuchándote, que son importantes, ¿no?, dentro de la traducción, de los términos, de los textos, del contexto y todo eso. Por ejemplo, ahora que hablas de la palabra olam, que básicamente traduce un tiempo que no se puede contar, un tiempo que se escapa de la mente, un tiempo desconocido. O un lugar. Es tiempo o lugar desconocido. Exacto, tiempo o lugar desconocido. Pero en este caso, como la cita se refiere a un tiempo, uh-huh, encajaría el tema de un tiempo desconocido. Se traduce como eternidad. Entonces, hay veces que, si bien ellos dicen que no se debe traducir con la palabra eternidad porque no sería lo más exacto, evidentemente, pero claro, ¿cómo lo traduces después? Pones ahí un tiempo fuera de la mente, es decir, tiene que haber una palabra que englobe o se acerque a lo que quiere decir. Porque yo pregunto, ¿la palabra eternidad se parece o es cercana a un tiempo desconocido, sí o no? La respuesta es sí. Cuando nos referimos a eternidad, o sea, tú puedes contar la eternidad, no puedes contarla. Puedes medirla, no puedes medirla. Por lo tanto, es un tiempo desconocido. O sea, el trasfondo, no me refiero a la palabra, sino en lo que significa, o el trasfondo es bastante parecido a un tiempo incontable. O sea que está asociado. Estoy de acuerdo que no podemos verlo literal, pero sí está asociado. Uh-huh. Es como decir, por ejemplo, la palabra espíritu. No, ahí no va la palabra espíritu, sino va esencia o va alma. Uh-huh. Bueno, alma y espíritu, si bien no son lo mismo, pero sí están asociados porque pertenecen al ser humano. Entonces, digamos que si bien no podemos saber al 100%, ni siquiera Biglino, ni el uno ni el otro, la traducción exacta, porque tú sabes que dentro del hebreo una palabra puede significar varias cosas, es decir, darle el sentido exacto a la frase es muy complicado en ese idioma. Pero tampoco nos podemos poner tan técnicos o tan quisquillosos en el tema de las traducciones de que, bueno, mira, eso no es exactamente así, sino que porque nos volvemos locos. Uh-huh. O sea, evidentemente lo que se traduce ahí no es exacto, pero sí se acerca al sentido de la frase. Es un tiempo desconocido. Es que cuando dice orígenes, está hablando de un lugar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, cuando ya mete la palabra olam, entonces quiere decir, o el escritor estará pretendiendo, vamos a ponerlo así, pretendiendo decir de que necesitan que aparezca este personaje, uh-huh, de donde venga, un lugar desconocido, pero que aparezca y los ayude. Eso es lo que aparentemente es lo que eso es lo que pide, ¿no? Ahí en su, sí, porque él está clamando. Ahora, ¿por qué comienza el versículo 2 con Belén Efrata? Y en la traducción sale Belén, ¿no? Sí, también, en los dos sale. Porque él está haciendo un enlace o uniendo esta imagen con el rey David. Y es un grito desesperado
que es lo que él está haciendo, de que aparezca en ese momento este líder que los dirija en esa batalla de ese momento que se avecina y que los haga vencer. Esto no tiene ni por cerca, para mí, en mi opinión, no tiene ni por cerca nada de profecía mesiánica. O si es mesiánico, es un Mesías de ellos, un militar. El punto aquí es, sí, él está esperando un caudillo, ¿no? Un líder, básicamente, sí, que ayude. Pero para el momento. Sí, para el momento. Aquí el tema es, bueno, yo lo he dicho varias veces en el canal, Miqueas es un profeta de la luz, no un profeta del programa de la oscuridad. Ahora, si ese texto es profético, ese texto profético se está refiriendo hacia la luz. Si es profético, ahora vamos a analizar si es profético. La pregunta es, ese personaje que él está clamando y que está pidiendo ahí, ¿ese personaje en ese tiempo, en ese contexto y en esa historia apareció? No, lo destruyeron. Por eso. Entonces, eso ya te da una pista. ¿Qué quiere decir? Que ese clamor, si bien estaba en un contexto histórico y en un punto en concreto, no era para esa época. Porque él está lanzando algo hacia futuro. O sea, debe aparecer. Ahora, si hubiese aparecido, ahí yo te digo, sí, señor, esa cita está totalmente desenfocada en lo que realmente sucedió. Pero el punto es que cuando él hace el anuncio, la petición o la profecía, no se cumple en ese momento, sino que se cumple en el símbolo de Jesús cuando él nace en Belén. Ahí es donde tiene cumplimiento. Y ojo, no me estoy refiriendo a la percepción cristiana, me estoy refiriendo solo al contexto profético. Jesús no era un Mesías, no era el Mesías hebreo. Por eso no les apareció en lo que ellos creían que debía aparecer un Mesías o un caudillo que los liberara de un asedio militar, porque Jesús no representó un líder militar. De hecho, eso fue una de las cosas por las cuales ellos lo rechazaron, porque había, por ejemplo, los celotes estaban esperando un líder militar para combatir contra Roma. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Y cuando Jesús llega, Jesús era totalmente diferente. Entonces, claro, ahí lo que yo noto, más allá del contexto histórico y de la traducción, es un mensaje profético encriptado, dictado por un personaje que en medio de una situación del pueblo de Israel, de un proceso de enfrentamiento, ¿no? De destrucción, él lanza una profecía que quizás en el momento que él dictó eso, que dijo eso, ni siquiera era consciente del mensaje que estaba dictando, porque muchas veces los contactados proféticos no tienen ni idea de lo que les están diciendo. Si no, veamos el caso de Enrique Castillo, que le dictaron mensajes y profecías, él decía, yo no tengo ni idea por qué me dijeron esto, no entiendo esto y no sé por qué me lo dijeron. Si vamos, por ejemplo, a Parravicini, era más de lo mismo. El tipo dibujaba y escribía lo que le dictaban, pero él no comprendía lo que estaba diciendo. ¿Eso quién lo comprende? Los intérpretes hacia el futuro. Lo mismo le pasó a Daniel en el Antiguo Testamento. Gabriel lo contacta, que no era ningún angelito, sino un mensajero de las estrellas, le dicta las profecías y Daniel no tenía ni idea. Y luego Gabriel es el que le hace entender el mensaje. Entonces, muchos de estos hombres fueron contactados con mensajes proféticos que dejaron ahí plasmados. Ellos no tenían ni idea cuándo se iba a cumplir eso, ni quién iba a hacer eso, ni nada. Eso es lo que yo entiendo de esa cita. Por eso no se cumple en ese tiempo, porque si hubiese aparecido el personaje, yo te digo, bueno, no, sí, totalmente es ese contexto histórico, pero no se cumplió. Y sí se cumplió en el contexto de Jesús. Entonces ahí es donde uno entiende y puede hacer enlace a esa encriptación profética encaja con el proceso de Jesús. O sea que no fue para esa época como tal. Es lo que yo entiendo, ¿no? Sí, dentro de lo que estamos hablando. No, sí. El programa está caliente. Está caliente porque son opiniones encontradas y eso es lo que lo está haciendo eso interesante. Interesante. Bueno, con este texto de Miqueas, ahí le dejamos al lector, al investigador, que ellos lo busquen, lo lean, ¿verdad? Y que lo analicen, ¿verdad? Ahora. Sí, al final la decisión y la ampliación de la investigación lo harán los televidentes. Nosotros aquí solo estamos
compartiendo exacto, la visión. En un ejercicio de aprendizaje, ¿no? Un diálogo aquí, o un pequeño debate sano. Es un debate sano, porque al final uno no va a perder la amistad solo porque por una cosa de esta, ¿verdad? Hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes, sí. Yo, en mi conclusión con este texto, ¿verdad? De mi opinión, yo pienso de que aquí, más que todo, se estaba hablando de un líder militar al estilo David, ¿verdad? Ya sabemos de que David, conocemos el carácter, ya lo hemos hablado aquí en mi canal, lo has hablado en Descubriendo en tu canal, el carácter guerrerista, el carácter tirano de David, y que era un tipo que hasta mataba por placer. Entonces, entre otras cosas que también tenía, debilidades que tenía David. Y para mí, claro que este texto, en mi opinión, está hablando de que él estaba esperando a un tipo a la altura de David, que los viniera y los rescatara. Y en mi opinión, traer a Jesús y ponerlo en el nivel de Mesías, es rebajarlo al verdadero trabajo que él hizo en este planeta. Porque Jesús vino a hacer un trabajo mucho más grande, mucho más profundo, y vino a transformar al mundo con un mensaje y con un ejemplo, ¿verdad? Porque él fue el vivo ejemplo de cómo debe ser el hombre. Es lastimoso de que el cristiano actual siga creyendo de que Jesús es un Mesías, porque si el cristiano conociera exactamente lo que significa ser Mesías de Israel, si el cristiano promedio pudiera entender el concepto de Mesías en la Biblia, no le darían jamás ese título a Jesús, ¿verdad? Ellos le dan ese título porque lo único que hacen es repetir como loros, ¿verdad? Pero Jesús no era eso. Veamos otro texto. Sería otro texto. 7 veo que tienes ahí. Sí, es un texto controversial también, porque aquí nos habla, déjame ponerlo, compartirlo. Aquí este texto aparentemente también nos habla de la Virgen, el niño, pero eso es porque nos aparece un texto en Mateo, capítulo 1, versículo, bueno, no recuerdo exactamente el versículo. 23. 23, creo. ¿Verdad? 1:23, sí. Ok, vamos a leer un poquito el contexto para poder entender por qué Mateo llega hasta aquí. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, creemos, y voy a hablar en base a mi opinión, que no tiene que ser necesariamente la verdad. Creemos o hemos creído, yo como cristiano por muchos años, yo también creí de que realmente el texto de Isaías estaba hablando de una profecía con respecto a Jesús. Y más si lo decía Mateo. Pero nunca fui y leí el libro de Isaías en ese aspecto. Nada más iba y miraba la frase
que decía, Isaías 7:14, que dice exactamente lo mismo que acabamos de leer. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando leemos todo el contexto de este capítulo, nos damos cuenta, como te digo, Salim, yo estoy hablando desde mi opinión, ¿verdad? Claro que tú vas a hablar desde de la parte tuya, ¿verdad? Dice, aquí está hablando de otra cosa, en mi opinión. Dice, aconteció en los días, hay que entender ciertas palabras, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva, o sea, la noticia, a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Aquí hay nuevamente otro contexto de guerra, otro contexto donde el rey se aflige porque sabe de que vienen dos enemigos en su contra. Y entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, ¿a quién? A Acaz, guarda y repósate, no temas, deja el miedo, deja de chorrearte, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Está refiriéndose a estas dos personas que vienen, o estos dos reinos, o estos dos ejércitos que vienen contra él. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tebel. O sea, había un plan que se estaban haciendo para quitar a este rey Acaz y poner a uno de ellos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Esto, si alguien conoce de historia, sabe de que sí sucedió, de que el reino del norte fue arrasado, y lo leímos en el libro anterior, en el de Miqueas, fue arrasado totalmente por los asirios. Aquí quienes vienen a atacar son los sirios y el reino del norte, pero los asirios vienen y destrozan a todos. Y dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza, bueno, empieza a hablar ahí, esas cosas. Y después viene el 10, dice, habló también Jehová a Acaz diciéndole, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Este personaje Jehová ya le habla directamente al rey Acaz y le dice, pídeme una señal y yo te voy a comprobar de que ellos no van a hacer nada contra ti. Y entonces Acaz respondió, no pediré y no tentaré a Jehová. Estaba tan chorreado que hasta su fe se había ido al piso. Entonces dijo Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y ahí es donde viene el texto. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú les temes será abandonada. Y he aquí a donde voy con respecto al tema de que si se está hablando de Jesús o se está hablando de un niño que nacerá dentro de la corte del rey,
de una virgen o de una doncella, el rollo es que van a ser un niño y de que antes de que ese niño sepa entender lo que es bueno y lo que es malo, estos dos reyes que vienen contra Acaz van a ser destruidos, como sí sucedió en su momento. ¿Salim? ¿Otra vez tu micrófono? Estamos teniendo problemas técnicos con Salim. Sí, se escucha bajito. Espera un momento. Hola, hola, ahora. Se escucha bajito con eco, o sea que lo que está cantando no es el micrófono. Ok, espérate un momento. Es la Hola, computadora. ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora, espera un momento, a ver si... Ok, déjame iniciar aquí nuevamente la grabación. La cámara, bueno, esta vez la cámara no se dañó. Espérate un momento. Espera un momento. Ok, esta vaina, ¿por qué no? ¿Por qué no detecta? Espérate, creo que se va a ir otra vez el micrófono. Espera. Ya tiene pies. Dice, ¿cómo que se te va a ir? No, sino que se me conectó lo de... Sí, es que... ¿Habla otra vez? Hola, hola. Ahora sí. ¿Ya me escuchas bien? Ok, Sí. ahora sí, espérate un segundo. La cámara está bien. Sí, no, la cámara no se ha movido para nada. Ok. Espérate. Ya, ahora sí. Tú estás grabando allá, ¿verdad? Sí, no, sí, yo estoy aquí. Ok. Esta vez no la detuve. Después lo corto ya. Ok. Bien, la cita. Bueno, aquí la pregunta que te hago nuevamente es la profecía, ¿no? El anuncio que hizo Isaías en ese momento sobre el niño que iba a nacer de una virgen que se iba a llamar Emanuel, porque ese sería pues el caudillo, ¿no? Que vendría nuevamente o sería la esperanza para Israel de que no iba a ser destruido por los enemigos en ese momento. La pregunta es, ¿el niño nació en esa época o no nació? Sí, nació. ¿Dónde está el texto del personaje que se llamó Emanuel? No, no exactamente Emanuel, pero se menciona en el capítulo 9, versículo 6, de que ya el niño nació. Por eso, pero ¿y cómo sabes que es el mismo? Si Porque no se llama Emanuel. hay que seguir toda la secuencia de la lectura. A ver, léenme ese pedazo, a ver si es el mismo. Cuando dice, porque un niño nos es nacido, o sea, hijo nos es dado. Y aparentemente esta virgen o esta doncella, aparentemente era la esposa de Isaías. Esa era la señal. Pero ya eso es especulación. O sea, no, es que cuando se sigue leyendo, eso es lo que da a entender. El capítulo que leíamos ahora, ¿qué capítulo era de Isaías? El 7:14. Y este es el 9. Y este es el 9, donde ya dice de que el niño nació. Que dice de que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y ahí da las palabras que está diciendo aquí, como por ejemplo cuando dice Padre Eterno, se usa otra vez la palabra Olam. Cuando dice Príncipe de Paz, aquí creo que, en mi opinión, cuando se detallan estos nombres, estos adjetivos que se le da a este niño, es porque el nacimiento de este niño fue la señal que trajo la paz, ¿verdad? La tranquilidad al rey. Sí, pero claro, ahí, o sea, ahí el texto que estás leyendo dice, porque, a ver, déjalo leer un poco más atrás, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. O sea, ahí está hablando a futuro. ¿De qué está hablando ahí? Nacimiento y reinado del Mesías. Sí, ¿verdad? Es el texto que le ponen. Ese es el título que le ponen. Ahora, ¿por qué tú enlazas el texto que está refiriéndose al Mesías con el niño de la cita anterior? Porque, o sea, ¿cuál es el enlace? Porque aquí obviamente está escribiendo, o sea, esto de aquí es otro contexto de lo que se está hablando, no es el mismo contexto de guerra anterior. Entonces, no, ya es la paz. Exacto, pero es la paz
del nacimiento y reinado de un Mesías. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? Primero, Jesús, estamos de acuerdo que no es el Mesías de Israel. Eso no sucedió, Jesús no representó eso y no fue reconocido por la mayoría de los judíos. Ahora, si ese niño hubiese nacido y representaba el reinado del Mesías, los judíos no estuvieran esperando todavía a su Mesías. O sea, esa cita que tú estás leyendo de Isaías 9 está hablando a futuro. Entonces, aunque dice, un niño nos es nacido, sigue hablando a futuro. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea, está hablando como si hubiese llegado. O sea, si es cierto lo que tú dices, ya el Mesías hebreo hubiese llegado en esa época. Y no se levantó en la historia de Israel un personaje que haya cumplido eso que está describiendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo de esto? Las dos citas, tanto esta del capítulo 9 como la otra del capítulo 7, porque Isaías es un profeta de la luz, es un profeta de la luz, es uno de los personajes que fue contactado por los mensajeros que lo visitaron, le entregaron información, le entregaron profecías, al igual que Daniel, Ezequiel y Jeremías. Entonces, en estas dos citas, Isaías está hablando de el Cristo, no está hablando del Mesías hebreo, más allá que ahí se ponga el título de Mesías. Isaías no profetizó al Mesías hebreo, aunque ellos utilizan citas de Isaías para decir que está hablando del Mesías de ellos. Eso se sabe. Entonces, aquí está hablando del Cristo hacia futuro. Entonces, ¿por qué la de Emanuel? Yo te preguntaba, ¿Emanuel nació en ese contexto? Tú dices, sí, pero no estás 100% convencido porque aquí no está describiendo que se llamó Emanuel, ni está seguro de que sea el mismo niño que nació de una virgen o de una doncella, como se dice en otras traducciones. Es decir, aunque los textos, desde mi punto de vista, están hablando del mismo ser, no son los mismos símbolos en el sentido de que en el otro está hablando del nacimiento y en este está hablando de las características que tendría una vez nacería hacia futuro. Entonces, lo de Manuel, yo te lo preguntaba porque no hubo ningún niño que se llamara Emanuel que naciera en Israel que cumpliera esas características. Exacto, ni siquiera Jesús se llama Emanuel, ¿verdad? Ni siquiera Jesús se llama Emanuel, exacto. Entonces, ¿cómo entendemos que Jesús sí es el Emanuel que menciona la profecía? Primero, entendiendo que Jesús no es un Mesías, sino que Jesús es el Cristo. El Cristo. ¿Y qué es el Cristo? Bueno, ahí habría que irse al libro secreto de Juan, que no es un texto bíblico, que nos enseña que el Cristo es las leyes condensadas del Padre y del Espíritu de la creación, precisamente para condensar esas leyes y que se pueda gestar la creación. Es decir, la creación se expande a través del Cristo. El Cristo es la ley universal. Nosotros existimos porque existe la ley del Cristo, que no es un señor, no es alguien, sino son unas leyes creadoras. Entonces, ¿qué significa eso? Que esas leyes están conectadas a la fuente. ¿Qué traduce Emanuel? Dios con nosotros. El Cristo encarnado es la ley de la creación en el planeta Tierra, que representó Jesús. Entonces, el término Emanuel se relaciona, o ellos lo relacionan con Jesús porque Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué dice el libro secreto de Juan del Cristo? Que es el vástago, el Hijo del Padre, el vástago. O sea, estoy haciendo la relación para que se entienda por qué el símbolo de Emanuel encaja. Ahora, además de esto, hay que irnos a la profecía de los 9 tiempos, que esa profecía vuelve y menciona el símbolo de Emanuel cuando dice que aparecerá hacia el futuro el falso Emanuel. ¿Y qué es el falso Emanuel? Es el anticristo. Si Emanuel es el Cristo, Dios con nosotros, el falso Emanuel es el anticristo. Por lo tanto, la profecía de los 9 tiempos nos está haciendo una referencia a lo que había dicho Isaías, como también el Evangelio hace la referencia a lo que había dicho Isaías. O sea, el símbolo Emanuel es el símbolo del Cristo y el falso Emanuel es el anticristo. Entonces, ahí es donde se enlaza, conociendo obviamente no solamente el texto de Isaías, los Evangelios, el libro secreto de Juan, la profecía de los 9 tiempos, y si no estoy mal, no, tendría que corroborar eso. Hay alguna otra profecía que también habla de Emanuel, pero no lo tengo muy claro, tendría que buscarla. Pero
lo que sí es seguro es que la profecía de los 9 tiempos lo menciona. Entonces, yo lo que entiendo, al igual que en la cita anterior, cuando se habla del contexto de guerra, es que los profetas lanzaban mensajes de esperanza. Es como ahora, por ejemplo, un momento de crisis mundial, y llega un hombre de estos con un propósito, con un mensaje, con un contacto, con una información que le fue entregada, y él lanza el mensaje para darle esperanza en ese contexto a la nación hebrea de que iban a salir de esa situación porque se levantaría un caudillo. Pero claro, como la profecía es dimensional, no se cumple en el momento que él lanza la profecía, sino se cumple en el momento en que la señal se da. ¿Y cuándo se dio la señal? En el tiempo del nacimiento de Jesús. Y se confirma que Jesús no era el Mesías que ellos esperaban porque no cumplió las características militares que ellos esperaban que Jesús cumpliera. Entonces, desde mi punto de vista, que ya aquí obviamente estoy compartiendo mi visión, sí se está refiriendo al Cristo, pero esas citas no significan que Jesús haya sido el Mesías. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el Cristo y otra cosa es el Mesías. El Cristo es la ley original encarnada en la tierra y el Mesías es el líder bélico, militar, el rey, el príncipe del mundo que los hebreos están esperando. Entonces, ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Jesús jamás iba a poder cumplir con eso y por eso fue que al final, yo creo que al final el pueblo que lo condenó junto con los líderes judíos y los militares romanos, lo hicieron por decepción. Claro. Porque se sintieron decepcionados de que él no hiciera las cosas que ellos esperaban. Pero, bueno, como te digo, este tema se pone caliente por lo mismo. Tema interesante, sí. Y también porque tenemos diferentes posturas con respecto al tema y eso lo hace interesante. A pesar de que compartimos la mayoría de todas las cosas que platicamos, ¿verdad? Pero sí, porque es que en el fondo de esta temática, o sea, en el fondo, digamos que estamos de acuerdo en el trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo es entender que Jesús no era el Mesías. Exacto. Y aquí lo que estamos debatiendo, por así decirlo, es las interpretaciones de las citas que supuestamente lo anunciarían antes de su llegada. Entonces, desde el punto de vista del cristianismo, estas citas anunciaban la llegada del Mesías en su primera venida. Mesías. Y si bien de Mesías, por eso, ellos lo interpretan como el Mesías. Y si bien, desde mi punto de vista, sí estaban anunciando a nivel profético la llegada de Jesús, no se estaban refiriendo a él como un Mesías, porque él no vino a cumplir esa labor. Jesús representó otra cosa, que tú lo decías ahorita, lo mencionabas, ¿no? Una de las labores principales del Cristo fue mostrarle a la humanidad la imagen del hombre perfecto, para que nosotros aprendiéramos de eso. Él era como una especie de espejo, para que nosotros nos miráramos ahí. Exactamente. Eso fue en parte, ¿no? Además del tema de la resurrección, de herramientas espirituales. Pero una de sus labores principales fue mostrarle al ser humano terrestre la imagen del Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre es el resultado de la transformación del ser humano. Pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Si usted quiere entender cómo piensa, cómo se comporta, cómo se ve, incluso un ser humano original, un ser humano conectado a la fuente, sin la mancha del error, ese era Jesús. Así mismo. Entonces Jesús nos mostró, miren, ustedes tienen que ser como yo. No seguirlo religiosamente ni rezarle, sino aprender de él y aplicar lo que él enseñó. Esa fue principalmente su labor. Y en eso obviamente estamos de acuerdo que es lo más importante al final. Así es, claro. El tema del debate ahorita es nada más que para poner a pensar y a que la gente se ponga a buscar también, ¿verdad? Claro, eso. Porque generalmente, quienes, no digo que todos, pero muchas de las personas que nos miran, después tú los miras ahí comentando y atacando y diciendo, no, porque es que esto no es así, porque el documento, la Biblia dice esto. No, la intención con este tema no es generar polémica entre tú y yo, sino generar un interés en el espectador a que vaya y busque, a que vaya y compruebe.
Yo con una postura, tú con la otra, ¿verdad? Y hay un texto que exactamente no recuerdo dónde está, que dije, el mismo Cristo dice, imitadme a mí, o algo así parafraseando, imitadme a mí. Sed bueno o sed santos como yo soy santo. Y no está hablando de santidad esa con el aro, como nos los ponen, ¿verdad? Él está hablando el nivel en el que él se encontraba y que nosotros lo miráramos a él para que fuéramos imitadores de ese nivel y llegáramos a esa altura, a la estatura, como dice uno de los textos, del varón perfecto. ¿Verdad? No, y creo que los apóstoles también decían que había que ser imitadores del Cristo. Así mismo. O Pablo en alguna vez también decía, sufro dolores de parto hasta que vosotros gestéis al Cristo desde adentro. O sea, algo así decía la cita. Entonces, ese es el punto. El Cristo representó eso, no un caudillo, un líder o un Mesías, que eso es lo que siguen esperando, ¿no? De que Jesús venga por segunda vez a cumplir esa misión y Jesús no va a volver. La gente a veces se enoja cuando yo digo esto. No, pero porque claro, nosotros estamos, digámoslo así, estamos apegados, estamos enamorados de la figura amorosa de nuestro Señor Jesucristo para que vuelva, nos dé besitos y nos abrace. No va a suceder. La segunda venida es otra cosa. No va a venir un hombre que, miren, yo soy Jesús, hermanos, los voy a sanar. No. El hombre que va a venir, ese es el anticristo. Exactamente. Y mira, yo sé que ahora con eso que tú acabas de decir, Jesús no va a volver, has puesto a llorar a muchos. Definitivamente, sí. Definitivamente. No, oye, a mí me encantaría que Jesús volviera, ¿no? Te lo digo ya aquí fuera de la realidad. A mí me encantaría, oye, que Jesús vuelva otra vez y viniera hermanos y nos enseñara. Qué bonito sería, ¿no? Pero no es así, no funciona así. ¿Por qué? Porque si eso fuese así, entonces ahí sí Jesús estaría creando aquí en la tierra una religión. El líder, él es el maestro ascendido y nosotros tenemos que esperar que él venga para seguirlo. No funciona así. Déjame buscar en lo que creo que sería bueno ampliar esa parte para dejar claro a la gente por qué nosotros aseguramos de que Jesús no va a venir de esa manera, ¿verdad? Déjame espérame buscarlo aquí en este. Esto se encuentra en Mateo 24 porque él dice de que no será así. Ay, ¿por qué no me sale? Espérame. Mateo 24. Mateo. Ay, no me está escribiendo esto, chico. O sea. Búscalo tú ahí, compártelo. Mateo 24, porque ahora no me quiere escribir esto. Mateo, sí, aquí yo lo estoy mostrando. También estoy compartiendo Mateo 24. Ahora te comparto la pantalla. ¿Qué versículo? ¿No recuerdas? No lo recuerdo, pero busca el texto y... ¿Cómo dice más o menos? Dice... Deja ahí te comparto pantalla. Cuando veáis, el texto más o menos dice, cuando veáis o escuchéis, el Cristo está allá, no lo creáis. ¿Ahí estás viendo la pantalla? Sí, ya la estoy poniendo. Espera un momento. ¿Ahora? Sí, ya la tengo aquí. Dice, ahí estoy compartiendo ya. Ok, dice, si os dicen que el Cristo está por allá, no vayáis, algo así. O sea, ¿qué significa eso? Que el Cristo como hombre no será. No va a volver. No va a volver. Mira, aquí está. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra. Bueno, eso primero lo menciona, pero también más abajo dice. Más abajo lo dice también. A ver, desde ahí encuentro esa parte. Cuando dice aquí está, en el 23. 23. Entonces, si algunos dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahí está el punto. Exacto, ahí está. Ahí está, más claro ni el agua. ¿Qué significa? De que Él no va a venir como todo el mundo lo espera. Y pónganse a llorar desde ahora, pero así es. No, y también en Apocalipsis dice que la segunda venida será sin relación con el pecado. La segunda venida es con nombre nuevo.
Exacto. Nombre nuevo. Ya no será, bueno, Jesús. espérate, porque O Yeshua. O Yeshua, que realmente, sí. Miren, bueno, yo lo explicaba yo sé que no estamos saliendo un momentico del tema, pero... No, esto hace parte del tema, de Jesús, la figura mesiánica de Jesús, ¿no? Exacto, pero Jesús, lógicamente, ya nosotros lo sabemos, que es el nombre latinizado que le puso Roma, para que nosotros en el español, en nuestro idioma, lo conociéramos, pero es nada más que la traducción de Yeshua o algo así. ¿Qué significa Josué? Josué era el nombre más común que existía en esa época, como hoy lo es Juan, Pedro, ¿me entiendes? José. Así como lo es para nosotros de común esos nombres, también lo era en esa época Josué, que significa, es cierto, significa quien como Yahvé o algo así. Sí, es parecido a lo que traduce Manuel. Exactamente, pero... Que ahí es donde está también el enlace, que esa parte se me pasaba a decirla, que también tiene relación el nombre original que supuestamente tenía Jesús, Yeshua, con Dios con nosotros. Entonces, exacto, entonces ya nosotros sabemos de que eso es, pero dice que viene con nombre nuevo. Claro. ¿Cuál es? Yo no me atrevería a decirlo porque yo no soy adivino ni sé tampoco cuál es, ¿verdad? Pero dice que es un nombre nuevo. Así que no esperemos a que venga Jesús de la misma manera. Salim, creo que podríamos pararlo aquí, ¿verdad? Para que ahora los oyentes vayan a tu canal y continúen viendo la otra parte, porque todavía tenemos algunos textos. Y que conste, lo que estamos haciendo no es una discusión ni un debate con malicia, sino que la intención, yo estoy poniendo la parte histórica, ¿verdad? El contexto histórico, lingüístico y cultural. Salim está hablando desde la parte profética. Pero la intención es que ustedes sean los beneficiados en salir, correr a sus textos bíblicos, a su Biblia y buscar, ¿verdad? Nosotros les damos una porción y ustedes van y amplían la investigación. Salim, ¿qué dices? ¿Nos vamos a tu canal? Sí, vamos con la segunda parte, que es profundizar un poco más sobre la figura a nivel profético, ¿no? de Jesús. Y así se complementa este tema. Sí. Así que vamos con esa parte. Sí, yo voy a llevar otros 2 textos más por ahí y seguimos tocando el tema, seguimos ampliando el tema, pero ahora lo hacemos desde el canal de Flecha Antigua. Amigos, nos despedimos de esta transmisión. En el enlace, en la descripción voy a dejar el enlace para el canal de Salim para que continuemos allá viéndonos. Hasta la próxima.